A mis 84 años, uno pensaría que mi nombre tendría algún peso, pero no para el joven de recepción aquella tarde. Don Ernesto, un hombre mexicano de 84 años, llegó al hotel, cansado, pero con la certeza inquebrantable de su reserva. Con un gesto que combinaba la familiaridad de innumerables viajes con la dignidad de una vida bien vivida, entregó su identificación. La sonrisa de la recepcionista, inicialmente profesional y amable, se congeló en un instante preciso, un tic apenas perceptible que, sin embargo, lo alertó. «Lo siento, señor», dijo ella, su voz ahora teñida de una formalidad que no prometía nada bueno. «Lo hemos reubicado en otra habitación por error». La palabra error resonó en el aire hueca y extraña, mientras en su mente la voz de don Ernesto en off cuestionaba la elección de esa palabra, sabiendo que su nombre, claro y legible, había brillado en la pantalla del ordenador momentos antes, confirmando cada detalle de su alojamiento deseado. El camino hacia la nueva habitación se sintió más largo de lo necesario. Un laberinto silencioso de pasillos menos transitados, donde el aire parecía tener una densidad diferente, menos acogedora. Cada paso resonaba con una disonancia que iba más allá del simple cansancio físico. La habitación asignada, al final de aquel recorrido, era, como era de esperar, impersonal. Sus vistas al patio de servicio, un contraste drástico con la prometida panorámica que había solicitado y pagado, no ofrecían más que la cruda realidad de una indiferencia programada. No había calidez, ni el eco de una expectativa cumplida. Era simplemente un espacio vacío, carente de la historia personal que uno anhela encontrar, o al menos proyectar, en un lugar temporal. Mientras desempacaba lentamente cada objeto personal que acomodaba en un cajón ajeno, en un estante que no le pertenecía, resaltaba dolorosamente la sensación de desplazamiento. Su cepillo de dientes, sus libros, la fotografía de su esposa que siempre lo acompañaba, cada uno se convertía en un testimonio silencioso de su presencia en un lugar que no era el suyo. Observó el atardecer a través de una ventana que no le pertenecía, los colores del cielo transformándose en una paleta de naranjas y violetas sobre un telón de fondo de ladrillos y condensadores de aire. Su reflejo en el cristal, tenue y casi transparente, revelaba una mezcla compleja de resignación ante lo ineludible y al mismo tiempo una tenue pero inquebrantable chispa de dignidad. «Mi reserva estaba a mi nombre», susurró, no como una queja audible, sino como una afirmación silenciosa de su propia existencia, un recordatorio personal de que, a veces, incluso los pequeños errores en el engranaje de la vida pueden sentirse como una borradura de uno mismo, un intento sutil de desdibujar la huella que uno deja. La mano arrugada de don Ernesto, aferrando la llave de la habitación equivocada, se convirtió en el epicentro de una quietud profunda, un símbolo de la resistencia silenciosa frente a la impersonalidad que a veces nos rodea. Este incidente, aparentemente trivial, nos invita a mirar más allá de la superficie de lo que llamamos errores o descuidos. Nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la identidad y la pertenencia en un mundo que a menudo valora la eficiencia sobre la humanidad, la estadística sobre el individuo. ¿Qué significa ser reubicado no solo físicamente, sino en un sentido más profundo, cuando la propia existencia parece ser objeto de una simple nota al pie? Este episodio de don Ernesto es un punto de partida para una exploración mucho más amplia. Nos adentraremos en las capas invisibles de la experiencia humana que se revelan cuando la expectativa choca con la realidad, cuando la individualidad se enfrenta a la maquinaria de los sistemas.
Analizaremos cómo los nombres, las identidades y el sentido de pertenencia se forjan, se defienden y a veces se ven desafiados por fuerzas que van desde lo puramente burocrático hasta lo profundamente cultural y psicológico. ¿Qué peso tiene realmente un nombre en el vasto entramado de la sociedad moderna? ¿Y cómo es que un error administrativo puede resonar tan profundamente en el alma, tocando fibras de dignidad y reconocimiento que creíamos inmutables? A lo largo de este viaje, descubriremos que la historia de Don Ernesto, aunque personal y específica, es un eco de innumerables experiencias, una ventana a la complejidad de ser y de ser visto en el mundo. La experiencia de Don Ernesto, aunque encapsulada en la intimidad de una habitación de hotel, se expande para tocar conceptos universales sobre la identidad, la dignidad y la lucha silenciosa por el reconocimiento. No es solo la historia de un hombre mayor al que le asignaron una habitación equivocada. Es una meditación sobre cómo los sistemas, a veces sin intención, pueden erosionar el sentido de valía de un individuo. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra presencia en el mundo y cómo una simple transacción puede convertirse en un espejo que refleja la importancia de ser visto, de ser nombrado, de ser recordado. Es la chispa de una pregunta que se enciende en la quietud de una noche solitaria. ¿Qué ocurre cuando el lugar que te corresponde te es arrebatado, aunque sea por un error, y cómo se recupera ese espacio, no solo físico, sino existencial? Este relato, tan particular, nos servirá de guía para desentrañar cómo las pequeñas fricciones diarias pueden revelar grandes verdades sobre la condición humana. Examinaremos la psicología detrás de la sensación de borradura y cómo nuestra identidad se entrelaza con la forma en que somos percibidos y tratados por los demás y por las instituciones. A través de este lente, exploraremos la rica tapicería de la historia, la sociología y la neurociencia para entender por qué la experiencia de Don Ernesto resuena tan profundamente en nuestra propia psique. Es un viaje hacia la comprensión de la dignidad no como un concepto abstracto, sino como una necesidad fundamental que se manifiesta en los detalles más triviales de nuestra interacción diaria. La indignación silenciosa de Don Ernesto, su afirmación de existencia a través de un susurro, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Nos empuja a considerar el valor inherente de cada individuo, independientemente de su edad o posición, y la responsabilidad colectiva de asegurar que cada nombre tenga el peso que merece. Este es el punto de partida de nuestra travesión, una invitación a mirar más allá del incidente superficial para descubrir las profundas corrientes de significado que fluyen debajo de la superficie de la vida cotidiana. Nos sumergiremos en las profundidades de la experiencia para entender no solo lo que le sucedió a Don Ernesto, sino lo que esto nos dice sobre nosotros mismos, sobre la sociedad en la que vivimos y sobre la eterna búsqueda de un lugar propio en el mundo. El momento en que la sonrisa de la recepcionista se congela y la palabra error se pronuncia, marca el inicio de una reflexión que va mucho más allá de una simple reserva de hotel. Es el catalizador para examinar cómo la burocracia, la tecnología y la prisa moderna pueden, sin querer, deshumanizar las interacciones, convirtiendo a las personas en meros datos. La historia de Don Ernesto nos obliga a detenernos y a considerar el impacto de lo que parece insignificante, pero que, en realidad, toca el núcleo de nuestra identidad y nuestra necesidad de ser reconocidos. Este es el telón de fondo sobre el que construiremos nuestra narrativa, explorando las múltiples facetas de un problema que, aunque a menudo invisible, es universal. Desde el momento en que Don Ernesto sostiene esa llave equivocada, la cámara se detiene no solo en su mano, sino en la esencia de lo que significa ser un individuo en un mundo complejo. Esta imagen final de la introducción
no es solo un cierre, sino una puerta abierta a la profunda exploración que tenemos por delante. Nos incita a preguntar, ¿cómo navegamos por un mundo que a veces nos despoja de nuestra identidad con tanta facilidad? ¿Y qué podemos aprender de la tranquila resistencia de quienes, como don Ernesto, se niegan a ser borrados, incluso cuando el sistema parece intentarlo? El eco de «Mi reserva estaba a mi nombre» resuena como un leitmotiv, una llamada a la reflexión sobre la importancia de la validación personal y la lucha contra la invisibilidad. A través de esta historia, exploraremos cómo la historia personal, la memoria colectiva y las estructuras sociales se cruzan para definir nuestro lugar en el mundo. Nos adentraremos en el significado de la dignidad en la vejez, la persistencia de la identidad a lo largo del tiempo y los desafíos que surgen cuando esa identidad es cuestionada, incluso por un error menor. Es una invitación a mirar de cerca los hilos invisibles que conectan una simple transacción de hotel con las profundas cuestiones de la existencia humana. La experiencia de don Ernesto, con su mezcla de resignación y dignidad inquebrantable, se convierte en el lente a través del cual examinaremos estas vastas cuestiones. No es solo un relato, sino una provocación, un llamado a la empatía y a la comprensión de que cada interacción, por pequeña que sea, tiene el potencial de afirmar o de negar la humanidad de alguien. Nos prepararemos para desentrañar las capas de significado que se esconden en un simple nombre, en una reserva de hotel y en la silenciosa batalla por la existencia en un mundo que a menudo se mueve demasiado rápido para ver a los individuos. Si bien en épocas remotas la identidad de una persona no residía primordialmente en un documento, sino en el tejido social que la envolvía, su conceptualización experimentó una metamorfosis radical con el advenimiento de la modernidad. En comunidades ancestrales, por ejemplo, el nombre de un individuo era un eco de su linaje, una invocación a la memoria colectiva y un mapa de sus relaciones dentro del clan o la tribu. La validez de su existencia y su lugar en el mundo se confirmaban a través del reconocimiento mutuo, de la palabra dada y de la reputación construida a lo largo de una vida. Un anciano era un archivo viviente, un depositario de saberes y tradiciones cuya presencia y consejo eran pilares fundamentales para la cohesión social. Su nombre no solo lo identificaba, lo investía de autoridad y respeto. Con el surgimiento de los estados-nación y la explosión demográfica que acompañó a la revolución industrial, la gestión de vastas poblaciones se volvió una tarea de proporciones inéditas. Fue en este contexto que la burocracia, tal como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma, no como una entidad malévola, sino como una respuesta pragmática a la necesidad de orden, eficiencia y estandarización. Para censar, tributar, movilizar ejércitos o garantizar derechos, se requería un sistema que pudiera procesar a millones de individuos de manera uniforme. Así, el nombre propio, de ser un símbolo cargado de historia y afecto, se transformó progresivamente en un identificador en un registro, una entrada en una base de datos, un dato más en la vasta maquinaria administrativa. Esta formalización, aunque indispensable para el funcionamiento de las sociedades complejas, conllevó una despersonalización inherente. El individuo se convirtió en un número de expediente, en un código postal, en una serie de dígitos en una tarjeta de identificación. La interacción humana se mediatizó a través de formularios y protocolos, donde la eficiencia suplantó a menudo la empatía. Un nombre en una pantalla desprovisto de su contexto humano carece de la resonancia de una vida vivida, de la sabiduría acumulada o de la dignidad intrínseca que una persona mayor encarna.
Se convierte en un mero punto de datos, susceptible a errores algorítmicos o a la indiferencia de un sistema diseñado para procesar, no para reconocer la singularidad. Paralelamente, la percepción social de la vejez también ha oscilado a lo largo de la historia. Mientras que en civilizaciones antiguas y muchas culturas indígenas, los ancianos eran venerados como custodios del conocimiento y la experiencia, la era moderna, con su énfasis en la juventud, la innovación y la productividad incesante, a veces los ha relegado a un segundo plano. Los sistemas y servicios a menudo están optimizados para la velocidad y la novedad, lo que puede hacer que las contribuciones y la presencia de los adultos mayores sean menos visibles o valoradas. Piense, por ejemplo, en la proliferación de interfaces digitales complejas o la priorización de la agilidad en la atención al cliente, que pueden marginar a quienes no se adaptan a ese ritmo. La noción de dignidad humana, arraigada en filosofías milenarias y tradiciones espirituales, ha sido un pilar fundamental para comprender el valor intrínseco de cada persona, independientemente de su edad, estatus o capacidad. Desde las reflexiones de Cicerón sobre la dignitas romana hasta los imperativos categóricos de Kant, que exigen tratar a la humanidad siempre como un fin y nunca solo como un medio, la dignidad se ha postulado como algo inalienable. No obstante, en la práctica cotidiana, su aplicación a menudo se ve comprometida por la impersonalidad de los procesos, la falta de tiempo o una atención consciente deficiente. Un error en un sistema, por tanto, trasciende la mera falla técnica. Puede ser un síntoma de una desconexión más profunda entre la lógica del sistema y la necesidad humana fundamental de ser reconocido y tratado con respeto inherente. Es la manifestación de una realidad donde los datos, en ocasiones, parecen tener más peso que la persona que intentan representar. Ahora bien, si profundizamos en el ámbito particular de la hotelería y los servicios, descubrimos que la génesis de situaciones como la de don Ernesto se entrelaza con una evolución fascinante y a menudo paradójica. Antaño, la hospitalidad era una manifestación íntima, a menudo ligada a posadas familiares donde el anfitrión conocía a sus huéspedes por nombre, por sus historias de viaje e incluso por sus preferencias más sutiles. La memoria humana era el principal sistema de gestión y la reputación se cimentaba en la calidez del trato personal. Este modelo, sin embargo, era inherentemente limitado en escala, incapaz de satisfacer las demandas de un mundo cada vez más interconectado y en constante movimiento. Esta transformación se aceleró drásticamente con la irrupción de la tecnología, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. La aparición de los sistemas de gestión de propiedades, PMS, por sus siglas en inglés, revolucionó la industria. De repente, la información sobre reservas, disponibilidad de habitaciones y perfiles de huéspedes podía centralizarse y procesarse a una velocidad sin precedentes. La eficiencia operativa se disparó, permitiendo a las cadenas hoteleras expandirse globalmente, ofreciendo una experiencia estandarizada. El nombre de un cliente, que antes era una llave a una conversación, se convirtió en un identificador, en una base de datos, un conjunto de caracteres que el sistema procesaba para asignar un recurso, una habitación. La lógica de estos algoritmos prioriza la optimización de espacios, la rotación y, en última instancia, la rentabilidad, a menudo relegando la sutileza de la experiencia individual a un segundo plano. Curiosamente, mientras los sistemas se volvían más impersonales en su funcionamiento interno, la mercadotecnia de la industria hotelera comenzó a enfatizar cada vez más la personalización y la experiencia única. Se prometía al cliente que sería reconocido, valorado y que sus preferencias serían anticipadas.
Esta dicotomía entre la promesa de un servicio a medida y la realidad de una operación basada en datos genera una brecha expectacional. ¿Cómo puede un sistema diseñado para la uniformidad entregar una singularidad genuina? La respuesta, a menudo, recae en la capacidad de los empleados para humanizar las interacciones, para inyectar esa chispa de reconocimiento personal que la máquina no puede replicar. Sin embargo, cuando la presión del volumen o la rigidez del protocolo prevalecen, es en esa brecha donde se gestan los errores que resuenan tan profundamente. En este entramado de eficiencia y promesas emerge una capa cultural de gran peso, particularmente en sociedades como la mexicana. Aquí, el concepto de el trato o la calidez en el servicio no es meramente una cortesía superficial, es una expectativa arraigada, una manifestación de respeto y una extensión de la hospitalidad que trasciende la transacción comercial. Un establecimiento que falla en proporcionar este nivel de atención personal no solo comete un error logístico, infringe una norma social implícita, generando una sensación de desatención que va más allá de la mera inconveniencia. La cultura de la bienvenida, de la conexión humana directa, se enfrenta a la frialdad de una pantalla que dictamina un cambio de planes sin previo aviso o justificación sensible. Para personas como don Ernesto, esta brecha entre lo esperado y lo recibido se magnifica. Su generación creció en un mundo donde las relaciones personales eran la moneda de cambio, donde la palabra y el reconocimiento directo tenían un peso incalculable. La confianza se construía cara a cara, no a través de una aplicación o un correo electrónico. Por consiguiente, cuando un error sistémico lo despoja de su reserva original, no es solo la habitación lo que se pierde, sino el sentido de ser visto, de ser valorado como un individuo con una historia y unas preferencias legítimas. La impersonalidad del proceso, la aparente facilidad con la que su identidad fue reasignada, choca con una vida de expectativas forjadas en un paradigma de interacción humana más directa y significativa. La raíz de esta fricción, entonces, no es un mero fallo operativo, sino la colisión entre dos mundos, el de la eficiencia algorítmica y el de la sensibilidad humana y cultural. Es el punto donde la lógica de los datos se encuentra con la dignidad personal y donde la promesa de un servicio personalizado se diluye en la realidad de la estandarización. Reflexione por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido que somos solo un número en un sistema a pesar de las promesas de atención individualizada? Esta es la paradoja fundacional de la hospitalidad moderna y el origen de la sutil pero profunda sensación de borradura que experimentó don Ernesto. Adentrándonos en la mecánica de tales desencuentros, descubrimos que lo que a primera vista parece un simple error, rara vez es un incidente aislado. Más bien, suele ser la culminación de una serie de microfallas en la interconexión de sistemas y procesos. Piense en la complejidad de una base de datos hotelera moderna. No es un monolito, sino una red de módulos interconectados. Uno gestiona las reservas en línea, otro las asignaciones de habitaciones, un tercero se ocupa de la facturación y un cuarto administra la lealtad del cliente. Una desincronización, por mínima que sea, entre estos componentes puede generar discrepancias. Por ejemplo, un sistema de overbooking automático, diseñado para maximizar la ocupación, podría asignar una habitación ya bloqueada por una reserva manual o por un huésped VIP, creando una colisión digital que el personal de recepción, bajo presión, debe resolver en tiempo real, a menudo con información incompleta o desactualizada. Además, la interfaz entre el ser humano y la máquina introduce otra capa de vulnerabilidad.
La fatiga del personal, la sobrecarga de tareas o la falta de formación adecuada en el manejo de excepciones pueden llevar a decisiones apresuradas. Imaginemos que un recepcionista, frente a una pantalla que muestra una aparente escasez, opta por una reasignación sin verificar a fondo el historial de la reserva o las preferencias del cliente, confiando en la lógica superficial del sistema. Esta acción, aunque bien intencionada desde la perspectiva de resolver el problema, pasa por alto la narrativa personal detrás de cada nombre. Se convierte en un acto de despersonalización algorítmica, donde la eficiencia del flujo de trabajo prevalece sobre la especificidad de la solicitud individual. Consideremos, asimismo, la psicología del espacio y cómo influye en nuestra percepción de pertenencia. Cuando a don Ernesto se le asigna una habitación reubicada con vistas al patio de servicio, se activa una disonancia cognitiva profunda. La expectativa de un lugar prometido, con sus atributos específicos, la vista, la ubicación, se choca violentamente con una realidad inferior. No es solo que la habitación sea diferente, es que su ubicación dentro de la estructura hotelera, lejos de los pasillos principales, cerca de áreas de servicio, se percibe subconscientemente como un espacio de menor valor, un no lugar que carece de la intencionalidad o el cuidado de los espacios primarios. Estos no lugares, teorizados por Marc Augé, son transitorios, anónimos y desprovistos de identidad, lo que acentúa la sensación de ser un intruso o de estar en un limbo. Esta experiencia se agrava por el impacto de lo que podríamos llamar microinvalidaciones. Cada pequeño detalle, la recepcionista que no mira a los ojos, la falta de una disculpa genuina, la ausencia de una explicación clara o una compensación simbólica, contribuye a una erosión gradual de la dignidad. Estas no son agresiones flagrantes, sino sutiles negaciones del valor del individuo. Son como pequeñas gotas de agua que, con el tiempo, pueden horadar la piedra más sólida. En el caso de don Ernesto, la acumulación de estos gestos, sumada al desplazamiento físico, transforma una simple inconveniencia en un profundo sentimiento de ser desestimado, de que su nombre, su historia y su presencia no tienen el peso que él legítimamente espera. Por ende, la noción de error se expande más allá de una falla técnica o humana. Se convierte en un reflejo de la pérdida de agencia personal. Cuando una reserva confirmada se altera unilateralmente, el cliente pierde el control sobre su propia experiencia. Su capacidad de decisión es anulada. Esta privación de autonomía, aunque sea en un contexto aparentemente trivial, como la elección de una habitación de hotel, puede resonar con experiencias más amplias de impotencia en la vida. La mano de don Ernesto aferrando la llave equivocada simboliza no solo la habitación perdida, sino también la sutil usurpación de su derecho a una expectativa legítima, un recordatorio palpable de cómo los sistemas, en su afán de eficiencia, pueden inadvertidamente despojar a los individuos de su sentido de control y de su lugar en el mundo. Más allá de la anécdota personal de don Ernesto, este incidente, aparentemente menor, resuena con una profundidad insospechada en el tejido social y en la configuración de nuestras expectativas colectivas. Nos obliga a considerar cómo la acumulación de experiencias similares erosiona silenciosamente la confianza pública en las instituciones, sean estas hoteles, bancos o servicios gubernamentales. Cada vez que un sistema falla en reconocer la individualidad, no solo defrauda a una persona, sino que debilita el frágil contrato social que nos vincula a todos. La sensación de ser un número, de que nuestra identidad es fungible, se propaga, generando una desafección generalizada que puede tener consecuencias mucho más amplias que una simple reserva de habitación.
Consideremos, por ejemplo, el impacto en la esfera pública y en la provisión de servicios esenciales. Si un hotel puede equivocarse con una reserva, ¿qué sucede cuando se trata de citas médicas, pensiones o registros vitales? La preocupación no es solo por el error en sí, sino por la implicación de que la humanidad detrás del dato es secundaria. Esta perspectiva alimenta una desconfianza sistémica, donde los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, comienzan a percibir las estructuras que deberían servirles como laberintos impersonales e incomprensibles. La frustración se convierte en resignación, y la participación cívica puede disminuir, pues ¿para qué interactuar con un sistema que parece no verte ni escucharte? Asimismo, la brecha generacional agrava esta problemática. La experiencia de don Ernesto es un eco de la realidad de muchos adultos mayores que navegan por un mundo cada vez más digitalizado y automatizado. Para una generación que valora el contacto personal y la comunicación directa, la dependencia de interfaces digitales y la toma de decisiones algorítmicas pueden ser fuente de angustia y exclusión. La reubicación de don Ernesto no es solo física. Es un símbolo de cómo las personas mayores a menudo son reubicadas a los márgenes de una sociedad que prioriza la velocidad y la eficiencia digital sobre la paciencia y la atención personalizada. La brecha digital, lejos de ser una simple cuestión de acceso a la tecnología, se transforma en una barrera para la dignidad y la participación plena. En consecuencia, surge una interrogante crucial sobre la ética del diseño de sistemas. Estamos construyendo infraestructuras que, en su búsqueda de optimización, inadvertidamente deshumanizan. La tecnología tiene el potencial inmenso de mejorar la vida, pero cuando se diseña sin una profunda consideración por la experiencia humana, puede convertirse en una fuente de alienación. Los ingenieros y diseñadores tienen la responsabilidad de incorporar la empatía y la dignidad como principios fundamentales, asegurando que los sistemas sean robustos no solo en su funcionalidad, sino también en su capacidad para reconocer y respetar la complejidad de la individualidad. No se trata solo de evitar fallos técnicos, sino de prevenir fallos humanos a través de la tecnología. La ramificación de estos errores se extiende hasta el capital social, esa red de relaciones y normas que facilitan la cooperación y la confianza dentro de una comunidad. Cuando las interacciones son constantemente mediadas por sistemas impersonales que no logran validar nuestra existencia, el capital social se debilita. La percepción de que somos intercambiables reduce nuestra disposición a confiar, a colaborar y a sentirnos parte de algo más grande. La historia de don Ernesto, en este sentido, es un microcosmos de un desafío mayor. ¿Cómo mantener la cohesión social y la dignidad individual en una era de automatización y despersonalización creciente? Finalmente, considere cómo estas pequeñas fricciones diarias se internalizan. La sensación de ser ignorado o de que los propios derechos son fácilmente anulados puede tener un costo psicológico significativo. Puede llevar a sentimientos de impotencia, frustración crónica y, en casos extremos, a una disminución de la autoestima. No se trata solo de la molestia del momento, sino de la acumulación de mensajes sutiles que comunican una falta de valor. La dignidad, ese concepto tan abstracto, se nutre o se debilita en los detalles de la interacción cotidiana, y es en la suma de estos pequeños encuentros donde se forja nuestra percepción de nuestro lugar en el mundo y el valor que se nos otorga. Existe la arraigada creencia de que los sistemas automatizados, al carecer de emociones o intenciones conscientes, son inherentemente imparciales. Esta noción, sin embargo, es una falacia que merece ser desmantelada. Los algoritmos, por más sofisticados que sean,
No operan en un vacío ético, reflejan los sesgos intrínsecos de los datos con los que fueron entrenados y las prioridades de quienes los diseñaron. Si los datos históricos muestran que ciertos grupos demográficos, por ejemplo, personas mayores o aquellos con nombres menos comunes, son más propensos a ser reubicados o a recibir un trato estandarizado, el sistema podría, de manera inconsciente, perpetuar y amplificar estas tendencias. No es una cuestión de malicia, sino de una imparcialidad ilusoria que puede llevar a una despersonalización sistemática, donde la singularidad de un individuo como don Ernesto se diluye en un mar de estadísticas. Otro debate fundamental surge en torno a la responsabilidad y la atribución de culpa en estos escenarios. A menudo se esgrime el argumento de que el cliente debe ser más comprensivo ante la complejidad de las operaciones modernas o que, en última instancia, es solo un error. Este discurso minimiza la experiencia vivida, transformando una legítima frustración en una queja trivial. Por otro lado, la máxima de que el cliente siempre tiene la razón puede ser igualmente problemática, generando expectativas irrealistas y presionando al personal de primera línea. La verdad, como casi siempre, reside en un punto intermedio, donde la dignidad del cliente debe ser salvaguardada sin demonizar la complejidad operativa. ¿Cómo podemos fomentar una cultura donde el reconocimiento de un error se traduzca en una acción reparadora genuina en lugar de una mera excusa protocolaria? Pero, ¿qué sucede cuando la dignidad se convierte en una mercancía? Una de las controversias más profundas de la era de los servicios es la mercantilización de lo inmaterial. Cuando a un cliente se le compensa por una experiencia negativa, ya sea con un descuento o un servicio gratuito, se asume implícitamente que el valor del perjuicio, incluyendo la afrenta a la dignidad, puede cuantificarse monetariamente. Para alguien como don Ernesto, cuya vida ha transcurrido bajo un paradigma diferente de valores, la oferta de una compensación podría sentirse como una subestimación de su experiencia, una forma de reducir su valía a una cifra. El respeto, la consideración y el reconocimiento no son artículos intercambiables, son pilares de la interacción humana que no pueden ser simplemente comprados o vendidos para resolver un problema. Esta visión utilitarista de la dignidad plantea serios interrogantes sobre nuestra escala de valores. Finalmente, uno de los desafíos más acuciantes reside en la asimetría de poder que se manifiesta en estas situaciones. Un individuo, por más justa que sea su causa, se enfrenta a una corporación con vastos recursos, departamentos legales y sistemas de comunicación que pueden manejar y a veces desestimar su reclamo. La batalla por ser escuchado, por validar la propia experiencia, puede ser extenuante y desmoralizadora, especialmente para aquellos que carecen de la energía o los medios para perseverar. Esta disparidad de fuerzas no solo dificulta la resolución de conflictos, sino que también refuerza la sensación de impotencia y marginalización. La percepción de que la voz individual tiene poco peso frente a la maquinaria institucional es una barrera formidable para la justicia y el reconocimiento. Es en este desequilibrio donde la resiliencia de don Ernesto, aferrado a la llave equivocada, adquiere un significado aún más profundo, como un recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, la búsqueda de la dignidad personal persiste. La odisea de don Ernesto por los pasillos de un hotel, una narrativa que comenzó con una simple reserva y culminó en la quietud de una habitación ajena, nos ha llevado por senderos inesperados. Nos ha invitado a mirar más allá de lo superficial, a desentrañar las capas invisibles que subyacen a las interacciones cotidianas. Este viaje no es solo sobre un error administrativo,
sino sobre la resonancia de la dignidad humana en el ecosistema de la vida moderna. Nos deja con la imperiosa pregunta: ¿cómo podemos, en nuestro día a día, cultivar una mayor conciencia y un profundo respeto por la experiencia ajena, incluso en los contextos más mundanos? Al reflexionar sobre su historia, se nos presenta una oportunidad inestimable para agudizar nuestra propia sensibilidad. Las pequeñas señales, los gestos apenas perceptibles, el tono de una voz o la mirada de un extraño en una fila, todos ellos son fragmentos de una narrativa humana que a menudo ignoramos en nuestra prisa. La experiencia de don Ernesto nos enseña a ser observadores más diligentes, a buscar las historias no contadas detrás de cada interacción. Nos incita a reconocer que cada persona que cruza nuestro camino lleva consigo un universo de expectativas, esperanzas y a veces vulnerabilidades silenciosas. La empatía, en este sentido, no es una cualidad pasiva, sino una práctica activa de escucha y de reconocimiento. Considere, además, el poder transformador de una respuesta consciente. Si bien los sistemas pueden ser impersonales o imperfectos, la interacción humana ofrece un contrapeso invaluable. Un simple acto de validación, una disculpa sincera que trascienda la formalidad o la disposición a ir un paso más allá para mitigar una injusticia pueden reconfigurar completamente la percepción de una experiencia. No se trata de reescribir un protocolo, sino de infundir humanidad en el momento presente. La capacidad de un individuo para elegir la empatía sobre la indiferencia, la conexión sobre la distancia, es un faro de esperanza en un mundo donde la eficiencia a menudo amenaza con eclipsar la esencia de la interacción. Asimismo, esta historia nos impulsa a reevaluar la verdadera naturaleza del servicio. Más allá de la transacción comercial, cada encuentro es una oportunidad para afirmar o negar la valía de otra persona. La hospitalidad, en su sentido más elevado, no se mide únicamente por la calidad de las instalaciones o la eficiencia de los procesos, sino por la capacidad de hacer que un individuo se sienta visto, escuchado y valorado. Es una invitación a trascender la mentalidad de proveedor y consumidor, para abrazar una visión donde cada interacción es un intercambio de respeto mutuo, un reconocimiento de la humanidad compartida. El verdadero lujo, quizás, reside en la certeza de que nuestro nombre tiene un peso, no solo en un registro, sino en el corazón de quien nos atiende. La quietud en la que don Ernesto sostiene la llave equivocada nos invita a una introspección más profunda sobre nuestra propia narrativa. ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos despojados de nuestro lugar, cuando nuestra identidad es cuestionada o minimizada? Su tenue chispa de dignidad inquebrantable nos recuerda la resiliencia inherente al espíritu humano. Nos enseña que, incluso en la adversidad, la afirmación de nuestra propia existencia es un acto poderoso. Cada experiencia, por dolorosa que sea, se convierte en un capítulo más en la historia que contamos de nosotros mismos. Una oportunidad para reforzar nuestra comprensión de quiénes somos y qué valoramos. En última instancia, la curiosidad que nos trajo hasta aquí, esa sed insaciable por comprender el mundo, debe extenderse ahora hacia la complejidad de la experiencia humana. No basta con desentrañar los mecanismos, debemos también explorar el alma. La historia de don Ernesto es un recordatorio de que la verdadera sabiduría no solo reside en conocer los hechos, sino en entender el impacto que éstos tienen en la vida de las personas. Nos desafía a continuar indagando, a cuestionar la impersonalidad de los sistemas y a buscar activamente maneras de infundir humanidad en cada rincón de nuestra existencia. ¿Qué papel jugaremos, individual y colectivamente, para asegurar que la dignidad de cada nombre, de cada historia, sea siempre preservada en el vasto tapiz de nuestro mundo interconectado? Esta es una pregunta que merece nuestra constante atención y reflexión.
Ahondando en la complejidad de lo que significa ser reconocido, descubrimos que la necesidad de validación no es meramente una construcción social o un capricho emocional. Posee profundas raíces neurobiológicas. Nuestro cerebro, una obra maestra evolutiva, está cableado para la conexión social. Cuando somos vistos, escuchados y validados, se activan circuitos de recompensa que liberan neurotransmisores como la oxitocina, asociada al vínculo y la confianza, y la dopamina, vinculada al placer y la motivación. Esta respuesta química subraya que el reconocimiento es, en esencia, un imperativo biológico para nuestra supervivencia y bienestar. Sentirse ignorado o, peor aún, borrado, genera una respuesta de estrés, activando la amígdala y el córtex prefrontal, lo que puede manifestarse como ansiedad, frustración o una profunda sensación de desamparo. Es una alarma interna que nos indica que nuestra posición en la manada está en riesgo, un eco de tiempos ancestrales donde el aislamiento significaba peligro. Esta intrincada maquinaria cerebral se enfrenta hoy a una nueva dimensión de la identidad, el yo digital. Cada vez más, nuestra existencia es mediada por un avatar de datos, un perfil en una base de datos, un conjunto de algoritmos que deciden cómo los sistemas nos perciben y, por extensión, cómo somos tratados. Este yo digital es a menudo una versión simplificada, reduccionista, de nuestra compleja identidad vivida. No captura los matices de nuestra historia, la sabiduría acumulada o las preferencias que definen nuestra singularidad. Cuando este reflejo digital es imperfecto o es malinterpretado por un sistema, se produce una disonancia perturbadora. La identidad digital, lejos de ser un mero apéndice, se convierte en un filtro ineludible que, si es defectuoso, puede llevar a una forma de invisibilidad moderna, donde la persona real es eclipsada por su representación algorítmica. Frente a este desafío, emerge con fuerza la filosofía del diseño centrado en el ser humano. No se trata solo de hacer que la tecnología sea más fácil de usar, sino de concebirla desde sus cimientos con la dignidad, la empatía y la experiencia del usuario como pilares innegociables. Esto implica ir más allá de la eficiencia operativa para considerar el impacto emocional y psicológico de cada interacción. Por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones de salud se prioriza la claridad en la comunicación de resultados complejos, la facilidad para contactar a un ser humano si hay dudas, y la garantía de que la información personal se maneja con el máximo respeto. Se busca crear interfaces que no solo cumplan una función, sino que también validen la presencia y las necesidades del individuo, construyendo puentes, no muros, entre la persona y el sistema. Un paso crucial en la materialización de esta visión radica en transformar los datos en narrativas. En lugar de ver a un cliente como un mero conjunto de variables, los sistemas inteligentes pueden ser diseñados para recolectar y presentar información contextual que enriquezca la interacción. Imagine un sistema de atención al cliente que, además de los datos de su cuenta, recordara sus preferencias expresadas en conversaciones anteriores, sus inquietudes pasadas o incluso sus celebraciones personales. Esto permite que el operador, o incluso un asistente virtual avanzado, se aproxime con una comprensión más profunda, facilitando una respuesta personalizada que resuene con la historia del individuo. Así, el error no es solo una falla en la lógica, sino una oportunidad perdida para construir una conexión significativa, para tejer la identidad personal en el tapiz de la interacción. En consecuencia, el acto de afirmar la dignidad de un individuo, de reconocer su singularidad y valor, tiene un efecto expansivo que trasciende el momento inmediato. Cuando una persona se siente validada, no solo se resuelve una molestia, sino que se refuerza su sentido de pertenencia
y se fortalece el tejido social. La confianza en las instituciones se reconstruye gota a gota, y la disposición a participar activamente en la comunidad se revitaliza. Por el contrario, la erosión de la dignidad, incluso a través de pequeños errores, siembra semillas de alienación y desconfianza, creando un ambiente donde el individuo se siente cada vez más aislado. La inversión en un diseño consciente y en interacciones empáticas no es un gasto, sino una contribución fundamental al bienestar colectivo y a la construcción de una sociedad más cohesionada y humana, donde cada nombre tiene el peso que merece en el gran mosaico de la existencia. La reflexión sobre la interacción entre nuestra identidad y los sistemas digitales nos impulsa a una consideración más profunda sobre la arquitectura misma de estos algoritmos. No basta con reconocer que pueden perpetuar sesgos. Es fundamental indagar en la metodología para desmantelarlos. Pensemos en los modelos de aprendizaje automático que se nutren de vastos conjuntos de datos históricos. Si estos datos reflejan patrones de exclusión o trato diferenciado hacia ciertos grupos demográficos, el algoritmo, al aprender de ellos, no hará más que replicar y, en ocasiones, amplificar esas disparidades. La imparcialidad no es una característica inherente a la máquina, sino una cualidad que debe ser activamente diseñada y auditada. La implementación de auditorías algorítmicas regulares, realizadas por equipos multidisciplinarios que incluyan éticos y sociólogos, es crucial para identificar y corregir estos puntos ciegos inherentes a la programación inicial. Además, la noción de una ciudadanía digital cobra una relevancia ineludible en este panorama. Así como existen derechos fundamentales en el mundo físico, ¿qué prerrogativas deben asistirnos en el ámbito digital para salvaguardar nuestra dignidad? Esto trasciende la mera protección de datos personales. Se extiende al derecho a una interacción significativa, a no ser descartados por un algoritmo, a la transparencia sobre cómo se toman las decisiones que nos afectan y, crucialmente, al derecho de réplica cuando un sistema nos clasifica o nos trata de manera injusta. Es una invitación a construir un marco ético y legal que garantice que nuestra presencia en el ciberespacio sea reconocida con el mismo peso y respeto que en el plano físico, evitando que seamos relegados a meros puntos de datos manipulables. Consideremos, por otro lado, el rol vital de lo que se conoce como humanos en el bucle, human in the loop, dentro de los procesos automatizados. No se trata de revertir el progreso tecnológico, sino de integrar estratégicamente la sensibilidad humana en puntos críticos de decisión. Imaginen un sistema de gestión de reservas que, al detectar una colisión o una reasignación potencialmente sensible, no proceda automáticamente, sino que derive el caso a un agente humano. Este agente, equipado con herramientas que le permitan acceder a un perfil más completo del cliente, historial de lealtad, preferencias expresadas previamente, notas sobre interacciones pasadas, puede tomar una decisión informada que priorice la dignidad del huésped sobre la mera eficiencia del sistema. La intervención humana en estos nodos cruciales no es una falla del sistema, sino su máxima expresión, donde la tecnología sirve para empoderar la empatía, no para suplantarla. La constante labor de curar y presentar una versión idealizada de uno mismo en las plataformas digitales impone una carga psicológica considerable. Esta presión por mantener una marca personal impecable o una imagen consistentemente positiva en redes sociales genera una fatiga existencial. La búsqueda de la validación externa a través de me gusta o comentarios puede desdibujar la autenticidad, llevando a una desconexión entre el yo real y el yo proyectado.
¿Cómo afecta esto nuestra capacidad para sentirnos genuinamente reconocidos cuando la versión de nosotros que presentamos es, en esencia, una construcción cuidadosamente editada? La dignidad se entrelaza aquí con la autenticidad y la constante necesidad de rendir cuentas a un público digital puede erosionar silenciosamente el valor intrínseco de nuestra propia identidad, más allá de cualquier algoritmo. Por consiguiente, la educación y la concienciación emergen como pilares fundamentales. No solo es imperativo formar a los ingenieros y diseñadores en ética algorítmica y diseño centrado en la persona, sino también empoderar a los usuarios finales. Necesitamos comprender cómo funcionan estos sistemas, cómo pueden influir en nuestras vidas y cómo podemos abogar por nuestros derechos digitales. Una ciudadanía digital informada es nuestra mejor defensa contra la despersonalización. Fomentar una cultura donde la crítica constructiva a las interfaces y a las decisiones algorítmicas sea bienvenida, donde se exija transparencia y donde se valore la interacción humana genuina, es esencial para asegurar que la tecnología sirva a la humanidad y no al revés. La conversación sobre la dignidad en la era digital es un diálogo continuo que nos concierne a todos y que requiere una participación activa para moldear un futuro donde el respeto y el reconocimiento sean principios inquebrantables, no meros ideales. Más allá de la frustración inmediata, la acumulación silenciosa de lo que podríamos denominar microdesconocimientos ejerce un peso considerable en la psique individual, especialmente en etapas avanzadas de la vida. No se trata de un único incidente, sino de la erosión gradual de la autoimagen, un goteo constante de mensajes que insinúan una disminución del valor personal. Imagínese la sensación de que su voz se vuelve imperceptible en un coro, o que su sombra se desvanece en un día soleado. Esta disonancia entre la experiencia interna y el trato externo puede gestar una narrativa interna de invisibilidad, donde la persona comienza a dudar de su propia relevancia, afectando su confianza y su disposición a interactuar con el mundo. Un impacto mucho más insidioso que la mera molestia de un momento. Por otra parte, la arquitectura de los espacios y la protocolización de los servicios tienen un papel crucial, a menudo subestimado, en la afirmación o negación de la dignidad. No es solo lo que un sistema digital procesa, sino cómo el entorno físico y las secuencias de interacción están diseñados. Piense en la disposición de una sala de espera. ¿Invita a la comodidad y al respeto o genera ansiedad y una sensación de espera indefinida? ¿Los mostradores son accesibles para todos? ¿Los procedimientos de registro están pensados para la paciencia o para la velocidad, sin importar quién los transite? Estos elementos tangibles e intangibles, que van desde la señalización hasta el lenguaje corporal del personal, componen un diseño de la dignidad que puede, intencionalmente o no, enviar mensajes poderosos sobre el valor que se le otorga a cada individuo que utiliza un servicio. De manera crucial, la tecnología moderna, lejos de ser solo una fuente de posibles despersonalizaciones, encierra un potencial inmenso para forjar una empatía predictiva. Esto va más allá de la mera resolución de problemas post facto o la personalización reactiva. Se trata de emplear análisis avanzados para anticipar proactivamente las necesidades y vulnerabilidades de los usuarios, especialmente aquellos en grupos demográficos específicos. Podríamos, por ejemplo, desarrollar modelos que identifiquen patrones de reserva que históricamente han sido propensos a reubicaciones, o que detecten perfiles de clientes que podrían beneficiarse de una atención más personalizada debido a su edad o historial.
La inteligencia artificial, en este escenario, no sería un sustituto de la interacción humana, sino una herramienta para empoderar al personal con información contextual que les permita ofrecer un servicio excepcional y evitar contratiempos antes de que ocurran. En contraste con la percepción de que los errores son meros costes operativos, la erosión de la dignidad de un cliente tiene ramificaciones económicas significativas y a menudo ocultas para las empresas. No se limita a la compensación puntual o a la pérdida de una única reserva. Estamos hablando de la disminución del valor de vida del cliente, de la propagación de comentarios negativos en redes sociales que actúan como un potente disuasorio para futuros clientes y de un daño reputacional que puede tardar años en repararse. Un cliente que se siente menospreciado no solo se va, sino que se convierte en un embajador negativo, y la inversión en sistemas que prevengan estas situaciones se traduce directamente en la construcción de una marca sólida y en la retención de una base de clientes leales, elementos fundamentales para la prosperidad a largo plazo. Asimismo, es menester considerar cómo las redes informales de apoyo actúan como un baluarte esencial cuando los sistemas formales fallan en reconocer la identidad individual. Cuando un individuo experimenta la sensación de ser desestimado por una institución, a menudo busca refugio y reafirmación en su círculo cercano. La familia, los amigos, los grupos comunitarios o las asociaciones de apoyo. Estas conexiones brindan un espacio vital donde la persona es vista y valorada por completo, donde su nombre resuena con historia y afecto, y donde su dignidad es incondicionalmente restaurada. Estos lazos sociales no solo ofrecen consuelo, sino que son fundamentales para mantener el sentido de valía personal y la resiliencia frente a la impersonalidad de un mundo cada vez más mediado por algoritmos y protocolos. Finalmente, la recurrencia de estas experiencias de invisibilidad o desplazamiento tiene un impacto aún más amplio en la cohesión social. Cuando un segmento de la población, particularmente los adultos mayores, percibe que sus necesidades y su presencia son constantemente marginadas por los sistemas, puede surgir una sensación de alienación generalizada. Esta desconexión no solo afecta la relación del individuo con un servicio específico, sino que puede llevar a una retirada gradual de la participación cívica y social. La sensación de no ser escuchado o de que los propios derechos son fácilmente anulados por una maquinaria invisible puede socavar la confianza en las estructuras que deberían unirnos, contribuyendo a una sociedad más fragmentada y menos empática. Al hilo de estas reflexiones que nos han guiado a través de las intrincadas capas de la identidad en un mundo cada vez más mediado, comenzamos a discernir una verdad subyacente que va mucho más allá de la mera eficiencia o el fallo técnico. Hemos transitado por la evolución de cómo nos percibimos y somos percibidos, desde la resonancia ancestral de un nombre en la comunidad hasta su transformación en un mero dato en la vasta urdimbre de los sistemas contemporáneos. Esta metamorfosis, lejos de ser un proceso aséptico, ha tejido una compleja red de implicaciones que se extienden desde la quietud de una habitación de hotel hasta los cimientos mismos de nuestra cohesión social y nuestro bienestar psicológico. Entrelazando los hilos de nuestro recorrido, se hace patente cómo la búsqueda incesante de la optimización, si bien indispensable para el funcionamiento de las sociedades complejas, puede inadvertidamente sembrar las semillas de una despersonalización que erosiona la dignidad. Hemos vislumbrado cómo los algoritmos, lejos de ser neutrales, son espejos que reflejan los sesgos incrustados en los datos y las prioridades de sus creadores, dibujando así un panorama donde la imparcialidad es un ideal que requiere una vigilancia constante.
La asimetría inherente al encuentro entre el individuo y las grandes estructuras, ya sean corporativas o estatales, se revela como un desafío persistente, donde la voz singular a menudo lucha por resonar en el eco de la burocracia. Así, la travesía que emprendimos nos ha revelado que la experiencia de ser reubicado o borrado no es un incidente aislado en el mapa de la existencia, sino un síntoma de corrientes más profundas que moldean nuestra percepción de pertenencia y valía. Las sutiles microinvalidaciones, esos pequeños gestos o ausencias que se acumulan en la interacción diaria, ejercen un peso silencioso pero formidable sobre nuestra autoestima y nuestra confianza en el entorno que nos rodea. Nos encontramos ante la paradoja de una era que promete hiperconectividad, pero que a menudo entrega una desconexión fundamental a nivel humano, donde la autenticidad se ve desafiada por la presión de la representación digital y la incesante necesidad de validación externa. Mirando hacia atrás en este periplo, la lección no es la condena de la modernidad o la tecnología, sino una invitación urgente a la introspección y a la acción consciente. La arquitectura de la empatía, el diseño de sistemas que prioricen la dignidad humana por encima de la mera funcionalidad y la revitalización de la interacción personal como baluarte contra la impersonalidad, emergen no como meros ideales, sino como imperativos prácticos. Es en este crisol de la reflexión donde los desafíos se transforman en oportunidades para redefinir el contrato tácito entre el individuo y la sociedad, entre la persona y la máquina. Todo ello nos conduce a un umbral crucial, un punto de inflexión donde las implicaciones de lo que hemos explorado convergen para iluminar una senda. La urdimbre que hemos tejido, teñida con las experiencias de la vulnerabilidad y la resiliencia, nos prepara para abrazar una comprensión más profunda de nuestro papel en la configuración de un futuro donde cada nombre, cada historia encuentre su lugar con el respeto y el reconocimiento que intrínsecamente merece. Estamos listos para contemplar cómo, desde la quietud de una mano arrugada que sostiene una llave equivocada, podemos desvelar verdades universales sobre la condición humana y el poder inquebrantable de la dignidad. La pregunta ya no es solo qué sucedió, sino qué haremos con lo que hemos aprendido. La travesía que hemos emprendido, guiada por la silenciosa resiliencia de don Ernesto frente a la frialdad de un error administrativo, nos ha llevado a contemplar una verdad que trasciende la anécdota personal. No se trataba meramente de una habitación equivocada, sino de la colisión entre el peso de una vida, la dignidad acumulada con el paso de los años y la ligereza con la que un sistema puede desdibujar la existencia de un individuo. Hemos explorado cómo el nombre propio, de ser un ancla en el tejido social ancestral, se ha transformado en una serie de caracteres susceptibles de ser reubicados sin previo aviso, revelando así la fragilidad de nuestra identidad en la era digital. La experiencia de don Ernesto, lejos de ser un incidente aislado, se erige como un espejo que refleja las tensiones inherentes a una sociedad que valora la eficiencia sobre la empatía, la estadística sobre la singularidad del alma. Lo que don Ernesto sintió en aquel pasillo menos transitado, con la llave ajena en su mano arrugada, es un eco de innumerables microdesconocimientos que, sumados, pueden erosionar el sentido de valía y pertenencia. Es la sensación de que, en la vorágine de la modernidad, el ser humano corre el riesgo de convertirse en un mero dato, una variable en un algoritmo, despojado de su historia, sus preferencias y su intrínseco valor. Esta despersonalización, si bien no siempre intencionada, tiene profundas implicaciones neurobiológicas y psicológicas, activando alarmas internas que nos recuerdan nuestra necesidad fundamental de ser vistos, escuchados y validados.
La promesa de una hiperconectividad global a menudo contrasta con una desconexión fundamental a nivel humano, donde la autenticidad se ve desafiada por la presión de la representación digital y la constante búsqueda de validación externa. Sin embargo, el viaje no concluye en la resignación. La historia de Don Ernesto es, en su esencia, una poderosa invitación a la acción consciente, a la edificación de una arquitectura de la dignidad en cada interacción. Nos convoca a ir más allá de la mera resolución de problemas, a infundir humanidad en los protocolos, a diseñar sistemas que no solo sean funcionales, sino profundamente empáticos. La tecnología, lejos de ser una fuerza deshumanizadora, puede ser una herramienta formidable para la empatía predictiva, para anticipar necesidades y tejer la narrativa personal en el corazón de la interacción. Se trata de reconocer que cada error es una oportunidad para aprender, para reajustar nuestras prioridades y para reafirmar que el progreso verdadero no se mide solo en avances tecnológicos, sino en nuestra capacidad para sostener y elevar la dignidad de cada ser humano. La chispa inquebrantable que don Ernesto mantuvo en su mirada, la afirmación silenciosa de su existencia, es un faro para todos nosotros. Nos recuerda que la resiliencia del espíritu humano es inagotable y que la búsqueda de reconocimiento es un motor fundamental de nuestra existencia. Es un llamado a cultivar una sensibilidad más aguda, a observar las pequeñas señales, a escuchar las voces que se apagan y a ser guardianes de la dignidad ajena. La práctica de la empatía no es una cualidad pasiva, sino un ejercicio diario, una elección deliberada de ver a cada persona como un universo de experiencias, expectativas y valor inalienable. Al cerrar este capítulo, la reflexión se extiende a un horizonte más amplio. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? Uno donde el nombre de un anciano se diluye en un sistema, o uno donde cada identidad es un pilar fundamental de nuestra sociedad. La verdadera práctica comienza ahora, en cada interacción, en cada decisión de diseño, en cada momento en que elegimos la conexión humana sobre la indiferencia. El legado de don Ernesto no es el de una queja, sino el de un recordatorio perenne de que la dignidad no es negociable, que cada nombre tiene un peso que merece ser honrado, y que en el reconocimiento mutuo reside la esencia de nuestra humanidad compartida. Que su historia nos impulse a edificar un futuro donde nadie jamás se sienta reubicado de su propio ser.